Ahí está. Ahí empecé a grabar. La respuesta a la pregunta que me acabas de hacer es, no todas las demostraciones deben hacerse con la regla de demostración condicional. Es una opción. ¿Cuándo se puede aplicar esta opción? Sí. Cuando vos tenés premisas, tenés un conjunto de premisas, y la conclusión que vos tenés a la cual tenés que llegar o demostrar es una implicación. Entonces, como tu conclusión es una implicación, el antecedente de la conclusión lo podés utilizar como premisa supuesta. Pero si tu conclusión a la cual tenés que llegar es una conjunción, es una disyunción o es otra premisa compuesta que no Sí. es una implicación, no podés usar la regla de demostración condicional. ¿Me Bien. entendés? O sea, O s- sí, así todo tengas en tu conclusión una implicación, es una opción utilizar la regla de demostración condicional, no es obligatorio. ujú. Bien, entonces por lo general cuando tengamos que demostrar que un conjunto pertenece al otro, que lo hacemos a través de la definición de conjuntos o de subconjuntos, ahí lo vamos a utilizar por lo general, porque ahí en la definición aplica el entonces. Cuando no sé de qué me estás Aplica hablando. o sea, que por lo general cuando nosotros queremos demostrar que un conjunto pertenece al otro, ¿Pertenece o es entonces utilizamos. subconjunto? Perdón, me confundí con ¿es subconjunto propio o es Sí, subconjunto? sí, sí, Cuando sí, queremos demostrar eso, sí, utilizamos la definición de conjunto o subconjunto, sí. y ahí está implica el La entonces. implicación, Por sí, lo general sí. ahí, claro, entonces ahí sí podríamos utilizar la regla del condicional, en esos casos. Sí, pero la regla de condicional necesita que tu conclusión sea una implicación. Claro, pero por ejemplo en la definición de subconjunto Sí, sí, está el X. sí, sí, la definición de subconjunto es una implicación, pero hay que ver dónde está esa implicación, si es parte de las premisas, si es parte de la conclusión, si es parte de premisas y Ah, conclusión, ¿me entendés? O sea, tener sí. una implicación no te asegura que vos ya puedas usar la demostración condicional. La demostración condicional Bien. lo que te pide es tener un conjunto de premisas y tu conclusión que sea una Sí, implicación. perfecto. O sea, yo necesito que o sea, que la conclusión vaya acompañada de una implicación. Y Sí, si no, dependiendo de qué vaya acompañada la conclusión, sería la regla de inferencia que yo voy a utilizar. claro, exactamente. Bien, y una consultita más. Sí, Em, Después usted las hace de otra forma, a las demostraciones, sí, las hace de forma horizontal. horizontal, sí. Bien, esa otra forma es como que yo no le veo, no sé, la diferencia con la implicación. Sí, no la No, empieza de la no la sí, empieza de la misma manera, pero es como que no le lo logro hallar la mismo, diferencia. exactamente, es lo Claro, es como mismo. que las veo iguales, por eso Sí, no sí. quiero verle la diferencia. No, no, es que no hay Ah, una gran diferencia en la que vos puedas decir, ah, no, me conviene esta forma, en este caso uso la forma ujú, vertical o en este caso uso la forma horizontal. Generalmente, vos acordate que en matemática no es nada absoluto. Generalmente, la forma horizontal se utiliza sí, cuando tenemos igualdades o cuando tenemos, yo ya se las voy a ir mostrando, cuando les conviene, pero no es absoluto, no es que sí o sí lo tenés que hacer así. Yo les voy mostrando distintos ujú. caminos, ¿sí? Pero es verdad lo que vos decís, no hay diferencia muy marcada entre la demostración vertical y la demostración horizontal. Te diría que es casi lo mismo. Ya, Bien, y ya, por ejemplo, sí, me pasa, yo por ejemplo las demostraciones, usted nos dijo que demostráramos un teorema, que era la parte A y B, yo realmente no los terminé de demostrar porque estuve ayer todo el día leyendo esto y de verdad es que todavía me está costando procesarlo, por así supuesto, que la sí. verdad es que no. La demostración de la parte A y B me pareció no tan difícil porque es muy similar
usted ya nos dio el ejemplo. Sí. Lo que no supe directamente, que estuve mirándolo y no lo pude hacer, lo estuve tratando de ver, Sí. fue la de conjuntos, porque me perdí, porque donde hay que, Para, ¿vos me a ver, estás estoy hablando buscando. de las últimas que dejé para hacer? Exactamente. ¿Estas que están saliendo en pantalla? Esa no la supe, no me orienté, porque como es intersección de conjuntos, Sí, ahí ya sabía que no se podía usar la implicación, sí. la regla de demostración condicional. Ujú. Ese es un caso en el que no se puede usar, ¿no? Entonces ahí me perdí un poco. Porque, mira, Eh, mira, vos tenés en la primera, vamos a la 1. sí, No sé si puedo escribir acá sí, en este momento a ver si me sale, porque por ahí se me traba el programa y no me deja escribir. Vamos a intentarlo. Vamos a la demostración 1. Vos tendrías, la definición más importante acá es la de subconjunto, ¿sí? sí. Esta definición de subconjunto es una implicación. Cuando vos la escribís como definición, ¿vos qué vas a decir? La intersección es subconjunto de A si X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a A. Esa sería tu definición de Ah, subconjunto, ¿sí? O sea, que sería X sí, 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 sí. pertenece. Espera, que ves que X pertenece a... se me empieza a trabar la cuestión esta y no puedo poner las letras. Bueno, te lo voy diciendo en forma oral. O sea que la definición esta de subconjunto es X pertenece a la intersección, entonces, o implica, X pertenece a A. Sí, Entonces, ¿vos qué podés poner bien. como premisa 1? Tu premisa 1 sería que, ¿cuál serían las premisas? Identifiquemos la premisa y lo que tengo que demostrar. Tu premisa sería X pertenece a la intersección. Sí, ¿Y qué es lo que tendrías que demostrar? que entonces X pertenece, y si pertenece a A y B, No, pero entonces ¿cuál es? pertenece a A. Pará, no empieces la demostración. Vos identificame las partes. ¿Cuál sería sería lo que tenés que demostrar? La parte de la demostración. ¿A qué tenés que llegar? ¿Qué tendría que llegar? Que X pertenece a A y que X pertenece a B. No. Eso es lo Esa que sería vos, mi premisa. exactamente, eso es lo que vos tenés como premisa. Entonces, ¿qué tendría que demostrar? La definición. No, es Esta que no se parte, demuestra la definición. se ve el cursor Sí, mío, sí, sí se ve. esta parte tenés que demostrar. X pertenece a A. O sea, vos tenés Que como X pertenece a... premisa que X pertenece a tu intersección. Entonces, Bien. X Es- pertenece sí. a A. Vos tenés que llegar a que X pertenece a poder asegurar que X pertenece a A. ¿Cuál sería la premisa que tengo? X pertenece a A intersección B. Esa es la premisa. Sí, ¿Qué puedes poner como premisa 2? Y la definición de la, defini- intersección. la definición, sí. De Exactamente. intersección. De intersección. X pertenece a A y X pertenece a B. X pertenece a B. ¿Sí? Bien, entonces no, esa sería la definición, ahí me colgué. ¿Sería la definición de intersección o sería la Sí. definición de pertenencia de los elementos en los... Ah, No, claro, es la de de intersección. intersección. De intersección. Es la definición de Sí, intersección. No puedo escribir porque si no te lo iría escribiendo acá. Después, como bien, premisa 3, ¿qué podés decir sí. de esa intersección? ¿Qué podés hacer para llegar convenientemente a lo que tenés que demostrar? Dijo así, dijo A unión B, su conjunto de AX. Tengo que llegar a esto. A, B. Ya. No sé quién está hablando. No, no sé, yo tampoco. Pero estoy pensando lo mismo. Delia debe ser, porque la identifico por Ay, ahí. Bueno, me activó el micrófono. pueden opinar todos los demás, ¿eh? No es que no sé con quién estoy hablando originalmente. Tampoco. Perdón, Janina Pizasales. Ah, Yanni, bueno. ¿Te ubicás lo que te estoy preguntando? O sea, premisa 1 es, Sí, X pertenece a mi intersección. Listo. sí, Premisa 2, defino la intersección. X pertenece a A sí,
y X pertenece a B. El I de conjunción, ¿no? Sí. Bien. Eh, Mi puede premisa ser que 3. como, sí, puede ser si yo estoy poniendo como premisa que X pertenece a A y que X pertenece a B, Sí. puedo poner esa definición, ¿o Ya no? De la subconjunto pusiste. de pertenencia, ¿o no? X, no, es que estoy diciendo lo mismo, estoy repitiendo lo mismo que Claro, acabo de decir. claro. Bueno, mira, si vos Eh, tenés como premisa 2 una conjunción, hay una regla de inferencia que te permite simplificar convenientemente. ah, qué tonta. Es verdad, claro, ahí ya empiezo a utilizar las reglas Claro, de inferencia. exactamente. ¿Cómo Cuando me...? vos ya no tenés más Sí, premisas que poner o no tenés alguna definición que corresponda a alguna de las premisas, sí. ya después empezás a Ah, combinar con las reglas de inferencia para obtener otras premisas. bien, perfecto. Yo sí, por ejemplo, pongo premisas de más, no hay problema, después que no las utilice para No, las no reglas de importa, inferencia. no importa. Vos ponés todo lo que vos tengas, no te podés inventar nada, no podés suponer Sí, nada. Vos sí, solamente te tenés que limitar a poner lo que te está diciendo el enunciado del teorema, ¿sí? Yo sí, solamente acá, con bien, esto, puedo asegurar que mi X arbitrario pertenece a la intersección. Y como también puedo asegurar la definición de intersección, ¿me entendés? No me la estoy inventando la definición de intersección. no, ¿Sí? no, está bien. Después de ahí Sí, no sí, tengo nada más. Y bien, bien, perfecto. empiezo a jugar con mis reglas de inferencia para ver si puedo llegar a asegurar que entonces el X pertenece a A, que es la conclusión a la que tengo que llegar. Perfecto. Bien. ¿Sí? Bien, Claro, entonces, sí, sí, bueno, bien, entonces me te quedó más quedaría, claro, me quedó más claro. perfecto, te quedaría como premisa 3 X pertenece a A. Esa salió de la simplificación de la premisa 2 que era la conjunción. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí, me listo. quedó más claro cómo llegar. Listo, ahí llegaste. X pertenece a A, Sí, era sí, lo que tenía que llegar. Después de que vos llegás bien, con tu X arbitrario, ahí haces la generalización que es para todo X, se sí, verifica que X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a A. Y ahí termina. bien. Esa era otra cosa que le quería preguntar. Si Sí, yo ya demostré, sí, o sea, ya dije X pertenece a tal conjunto, sí. eso a mí me habilitaría ya al próximo paso, el de la generalización. La generalización la lográs cuando vos, con tu X arbitrario, que en este caso siempre lo llamamos X, vos cuando pones principio de especificación, que es el que se pone al principio, vos estás diciendo, bueno, yo voy Ujú. a demostrar este teorema para un X arbitrario, un X cualquiera. Si yo puedo demostrar este teorema con este X cualquiera, bueno, buenísimo, entonces puedo generalizar. Ah, no, no lo había entendido así. Me acaba de quedar claro otra cosa que no me había dado cuenta que no lo había entendido. O sea que mi principio de especificación sería lo que yo quiero demostrar. Yo utilizo una definición para llegar a, por ejemplo, en el caso de las implicaciones, a la conclusión que yo quiero demostrar, y ese sería mi principio de especificación. Y Es después como bueno, si el principio, vos, mira, vos imaginate un conjunto, ya que estamos hablando de conjunto, vos imaginate un conjunto con todas X, con todas X distintas. Son todas X, pero cada una es una X distinta, ¿no? Representa elementos distintos. Entonces vos agarrás de ese conjunto y decís, bueno, a ver, voy a tomar cualquier X de esta. ¿Sí? Agarro una, tomo una de esas X. Esa X, como vos tomaste cualquiera, puede haber venido sí, otra persona y tomar otra X cualquiera de ese conjunto, ¿sí? Porque es una X sí, cualquiera. Entonces el principio de especificación lo que te quiere indicar es, si vos podés ir y elegir cualquiera de esas X y demostrar el teorema para cualquiera de esas X, entonces después lo puedo generalizar para todas las X que pertenezcan a ese conjunto. perfecto. ¿Me entendés? Es como Sí, decir, bueno, a ver, sí, tomo aleatoriamente cualquier elemento. Si lo demuestro para cualquier elemento, bueno, entonces después lo puedo ujú, generalizar. perfecto. De Bien, eso se bien, trata, bien, nada más. bien. Sí.
Y a ver, tengo una duda, pero es media tonta. No importa. Em, por ejemplo, nosotros cuando lo hacemos en la forma vertical, que es como Sí, hemos hecho las demostraciones, por lo menos yo las he venido haciendo así, de forma sí, vertical. De forma horizontal, es que como no logro ver la diferencia, es como que me estoy ahogando en eso. sí. Eh, de forma horizontal, estoy en realidad utilizando la misma regla. No, no estoy usando la regla. Por ejemplo, cuando lo hago con regla de demostración condicional, en la forma vertical, cuando lo hago de forma horizontal, ¿qué utilizo? En la forma horizontal utilizás las mismas reglas que en la forma vertical. Nada más que la forma Bien, horizontal, a ver, para que quiero encontrar cuál es el ejemplo que les puse. No me a acuerdo cuál ver. es el ejemplo. Acá, el del vacío. Eh, Bien, bueno, ahí hay uno, pero, sí, mira, no sé si se pero ve si se le ve había la otro que, pantalla bien ahí. sí, sí, se ve bien ahí. Bueno, Ahí yo se ve les mejor. puse acá la parte A de las dos formas, vertical y horizontal. Ustedes fíjense que en Sí, la parte vertical tengo la premisa supuesta, o sea que estoy utilizando el principio de demostración condicional. ¿Sí? sí, Bueno, buenísimo, pero listo. ¿Qué? no, que hay otra demostración que son súper iguales. A ver. Esta y Esa es la como muy anterior. bien diferenciada. Sí, esta Esa que me acaba de y mostrar, esta. claro, a ver, la que acabamos de ver está muy diferenciada, pero Esa. esta, a ver, esa es la, ¿qué está demostrando ahí? No, Espera, esa, déjame ver. Vos tenés es este la, teorema. es la que, sí, a ver, yo lo tengo acá, sí, yo lo he pasado, porque lo voy pasando con mi letra para entenderlo mejor. Ajá. Eh, y ahí me voy dando cuenta de lo que no entiendo. Es antes de conjunto vacío, que lo demuestra en dos Entonces esta, partes. sí. Pero las dos son Sí, acá verticales. está. Ah, bien. Es cuando vamos a demostrar un teorema, el último, uno de los últimos Sí, teoremas. la parte D. Ah, la parte D, por ejemplo. No, Sí. pero sí, la parte D no está demostrada de dos formas. No, no es ese. Sí, la parte D Es, está demostrada, las dos son vertical, pero una utilizando la premisa supuesta, que acá te lo estoy mostrando, ah, y es la misma parte D, pero sí. no utilicé la premisa supuesta, como para darles a entender que no es Ah, esa está obligatorio, bien. que no es obligatorio, es la pregunta que vos me hiciste al principio, siempre que tenga la demostración Sí. condicional, ¿es obligatorio usarla? No, no es obligatorio, y ahí se las demuestro con este teorema, que se los demuestro utilizando la demostración condicional y sin demostrar la demostración, y sin utilizar la demostración condicional. Sí, ¿Sí? profe, es ese el que tengo duda. Es Bien, ese que está diciendo listo. usted. Mira, la En la segunda diferencia, parte que demuestra. esta es la segunda Sí. parte. Yo acá no utilizo mi premisa supuesta. ¿Ves? Ah, Que no lo utilizo. Ay, para que se me fue. Está. No lo utilizo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, puse las dos premisas que tenía, que son las definiciones de subconjunto propio, ¿sí? sí, En la premisa 3 y 4 pongo las definiciones de subconjunto propio, ahí 3 y 4, ¿sí? Y ya después, sí, a partir de la premisa 5, lo que me dedico a hacer son todas sí, ahí simplificaciones. cambia. Vos fíjate, mirá, simplificación en 3. Sí, Como en sí, 3 tengo una sí, sí, conjunción, puedo simplificar estas partes, ¿sí? Puedo ponerlas por separado. Después sí, hago simplificación en 6. ¿Por qué? Porque a lo que me tengo que fijar es a qué tengo que llegar, qué es lo que tengo que demostrar. Vuelvo para mostrarte la parte que tengo que demostrar. ¿Qué es lo que me plantea el problema? Esto, que A es subconjunto propio de C. sí, Si A es subconjunto propio de C, yo tengo que demostrar que hay un X que pertenece a A, entonces hay un X que pertenece a C, pero que existe además un elemento que pertenece a C y que no pertenece a A, porque es ujú, subconjunto propio. Entonces, vos fíjate que en la última parte, en la premisa 12, hago una conjunción entre premisas que me convenía a mí juntar para armar esa definición que te acabo sí, de decir. Mirá,
X pertenece a A, entonces X pertenece a C, y existe un elemento B que pertenece a A, y ese B no pertenece a C. Y en las dos demostraciones hace lo mismo al final para llegar. Es como que la parte del medio es como que la cambia. En realidad en las dos demostraciones utilizamos la regla de demostración condicional, pero en una la hace de una forma y en la otra la hace de otra forma. No, en Y bueno, esta que te estoy mostrando ahora, no está aplicada la demostración condicional. Porque no estoy no está tomando, aplicada en la no, segunda parte. exactamente, estoy tomando, la segunda parte la hice de dos formas. De esta, ahí la cambié, A ver. en donde tengo la premisa supuesta. Esta es la premisa supuesta. ¿Ves? La 5. La Pero en 5, la la otra 5, sí. parte, ahora cambio, Sí. no he utilizado Es la X premisa pertenece. supuesta. Sí. Sí. Ah. Y ¿Ves? ahí, bien, sí, sí, Ujú. sí. Nada, eso, que pueden elegir cómo hacerlo. Bien, bien, bien. O sea, yo Bueno, sé eso, yo que tendría. esta parte en donde empezamos a ver y a aprender cómo se demuestra es muy estresante porque eh, es como que se llenan de dudas y no saben qué hacer, por dónde seguir, me muestran de una forma, me muestran otra forma. Bueno, acuérdense que no hay una única forma, por eso también es muy difícil enseñar a hacer esto. Pero lo que les quiero decir es, a ver, les dan el teorema, les dan el enunciado del teorema, voy al enunciado del teorema, por ejemplo la parte D, voy al enunciado del teorema y del enunciado lo que me conviene hacer es identificar las partes que tengo. ¿A qué me refiero con las partes? ¿Cuáles son mis premisas? ¿Cuál es la conclusión? Tengo que mirar la conclusión y ver a lo que tengo que llegar, porque si no sé a lo que tengo que llegar, voy a estar trabajando y voy a estar aplicando reglas sin sentido y no voy a Claro, saber a qué tengo que apuntar, ¿me entendés? Entonces, es fundamental sí. que yo mire el enunciado y diga, bueno, perfecto, a ver, ¿a qué tengo que llegar? Bueno, en este enunciado tengo que llegar a que A es subconjunto propio de C. Y me escribo acá al lado, como un machete, me escribo qué significa que A sea subconjunto propio de C. ¿Sí? Ujú. Entonces, por lo menos vos ya sabés que tenés que tener la proposición que X pertenece a A, entonces X pertenece a C, y que existe un elemento que no pertenece a A y que pertenece a C. A todo eso tengo que llegar. ¿Sí? Entonces, Sí. una vez que yo identifico a qué tengo que llegar, me pongo a ver cuál es el material que tengo, qué es lo que me han dado como proposiciones iniciales, como premisas. Entonces miro, bueno, a ver, tengo A subconjunto de B y B subconjunto de C. Listo, tomo esas premisas y ahí elijo, bueno, ¿puedo aplicar la demostración condicional o no? Pero con las premisas, y generalmente las premisas las puedo definir, como por ejemplo, si A es subconjunto propio de B, pongo la definición de subconjunto propio, ¿sí? Una vez que yo ya hago eso, que determino mis premisas y sé a lo que tengo que llegar, empiezo a jugar con las reglas de inferencia. Y listo. Es todo el resumen, te puedo decir, del sistema que tenés que aplicar. Identificar las partes, analizar la conclusión, ver las premisas que tengo, Ujú. y de las premisas que tengo, si puedo definir algunas, si puedo poner las definiciones, qué sé yo, lo que sea, de intersección, de unión, de subconjunto, subconjunto propio, lo que sea hasta el momento. Bien, bien. Bueno, yo por mí, ya está, esas eran las dudas que tenía, que en realidad eran como muy generales. Le doy el lugar a otro compañero. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, siguiendo con Hola, lo que... profe, ¿cómo está? Buen día, no sé quién me habla. Soy la Delia. Ah, Delia, ¿cómo estás? Bien, profe. Yo hice la ejercitación de la demostración de B y C, ¿Estás pero no puedo mostrando acá? terminar. Ay, espera. No, donde decía ejercitación de mostrar las partes B y C del teorema. A ver. Ah, Eso, pero esta. profe, no puedo.
Bueno, vamos a ver de qué se trata Sí, la parte B. Vamos a la parte B del teorema. La parte B del teorema me plantea, si A es subconjunto propio de B, propio, y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto propio de C. ¿Cuáles son las partes, Delia, de esta proposición? ¿Cómo, profe? No lo entendí. ¿Cuáles son las partes que tenés que identificar en esta gran proposición que tenés? Tengo que A subconjunto propio de B y tengo que sacar también B subconjunto de C para obtener ¿Esas qué A serían? subconjunto de C, conjunto propio de C. ¿Cómo? Sí, ¿qué serían las partes que me acabas de decir? Quiero que me identifiques cuáles son las premisas, cuál es la conclusión y si puedo utilizar la demostración condicional o no. Yo la utilicé. Yo Bueno, la utilicé, pero ¿por qué estás habilitada a usar la demostración condicional? A ver. ¿Estás habilitada a usar la demostración condicional o no? y la verdad no sé si decirle sí o no, porque yo la utilicé, llegué hasta el final, pero Bueno, no pero sé entonces, cómo a ver, terminar. decime, ¿de qué se trata la demostración condicional? No lo entiendo, profe, no sé Bueno, cómo le explico. escúchame, la demostración condicional lo que te dice es que Sí, vos tenés un conjunto de premisas y tenés tu conclusión. sí, Si tu conclusión es una implicación, entonces podés utilizar el antecedente de esa conclusión como premisa supuesta. Y solamente demostrar el consecuente de esa implicación. ¿Pasa esto en este enunciado? ¿Tengo premisas? sí, sí, ¿La conclusión a la que tengo sí, que llegar es una implicación? sí, es una implicación. Bueno, entonces estoy autorizada a utilizar la demostración condicional. Es una opción, ¿sí? Bien, Bueno, entonces, si tengo mis premisas A subconjunto sí, propio de B y B subconjunto de C, ¿por qué voy a empezar entonces? Pongo 1, A es subconjunto propio de B. Esa es mi premisa. sí. En 2, ¿qué voy a hacer? B subconjunto de C, es otra Bueno, premisa. bueno, mi otra premisa. Ahora tengo que especificar, que es cuando vos decís X, ¿sí? X pertenece a, entonces X pertenece a B, y B pertenece a B, y B no No, pertenece a A. pará. Esa es Estamos la hablando de definición de subconjunto subconjunto propio. propio. Estamos hablando de Ah, sí, sí. subconjunto propio. Entonces te falta una parte ahí. De subconjunto propio, por eso. Tengo No. X pertenece a, Entonces, X pertenece a B entonces, y B y perten- existe un B existe, perdón, que tal que, que ese que B, pertenece a B, ¿sí? Y y, B, y B no pertenece a. perfecto. Esa es mi definición de subconjunto propio de la proposición Sí, sí, 1. sí. Entonces pongo 1, definición de subconjunto propio, principio de especificación. Sí, sí. Bien. ¿Cuál sería mi premisa 4? La especificación de B es subconjunto de C, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Que vendría a ser X pertenece a B, entonces X pertenece a C. perfecto. Listo. ¿Es todo lo que Bien. tengo? ¿O puedo tener una premisa más? No, no, más premisas no. Y pero si me acaba de decir que íbamos a Ah, hacer sí, sí, una premisa, la premisa la... supuesta, profe. La premisa Exactamente. supuesta, perdón. Bueno. Perdón, perdón. ¿Cuál sería mi Es premisa que ya supuesta? me estoy mareando ya. ¿Cuál sería mi premisa supuesta? X pertenece a. Perfecto, listo. Entonces, hasta ahí, que es la premisa 5, creo. Hasta ahí tengo Sí, todas las premisas que puedo. Listo, no tengo más bien. premisas. Ahora tengo que empezar a combinar eso a través de las reglas de inferencia
para llegar Sí, sí. a la conclusión, que la conclusión va a ser X pertenece a C y existe un elemento que pertenece a C y ese elemento no pertenece a A, porque estamos hablando de subconjunto propio. Sí. Bueno, Sí, sí. y entonces, Bueno, ¿cómo yo harías? hice una simplificación en 3 ¿Sí? y me quedó X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y Bueno, también hice otra vez la simplificación con el otro elemento que me quedaba. bueno, Pero, profe, una pregunta. Usted cuando me dijo que pongan la tercera, en la tercera sí. de la definición del subconjunto, me dijo, del subconjunto propio, me dijo que tengo que poner X pertenece a, entonces X pertenece a B. Sí. Y existe, tengo que poner ese existe. No, ponelo entre corchetes. Ah, Y, corchetito, no, porque si sí, vas a poner existe ahí, tenés que poner para todo inicial. No, sí, ponelo sin puse, el... por eso Bueno, lo que me pasa es que confundí yo con eso. estoy tan acostumbrada a hablarlo de esa forma que... pero el existe y el para todo no van en la demostración. Bien, bien, está bien con eso entonces. Van al final en la generalización. Sí, sí, eso sí. Perdón, está bien. Bueno, también hice bueno, profe, vio de esa, ay, del punto S3, simplifiqué los dos, me quedó X pertenece a A, Sí, entonces X pertenece a B, sí. fue una simplificación. Y el otro fue, el elemento B pertenece a B y B no pertenece a A. Bien, listo. Vos hiciste esas dos simplificaciones. Sí, ¿Qué más puedes bueno, hacer? después, por 5 y 6, hice modus ponens Ujú. y me quedó X pertenece a B. ¿Y te conviene que te quede X pertenece a B? Y Sí, porque después yo después lo hice vas también a utilizar para hacer un mode ponent. con 4 y 8, que me va a Claro, quedar X pertenece a C. claro, exactamente. Y ahí llegaste, entonces vos tenés X pertenece a C y tenés la otra simplificación Sí, que me acabas de decir de los elementos. sí, Entonces haces una pero conjunción entre esos dos. eso no entiendo, profe. Esa partecita que usted me dijo, ¿cómo hago una conjunción? Porque es la parte que me Ya falta para terminar. no me sé el número de tus premisas, pero la premisa que vos decís que hay un elemento B, ya no me acuerdo si era B o C, hay B un pertenece a elemento, B y B no pertenece a A. El 7, el bueno, 7. está bien, pero vos ¿qué es lo que tenés que hacer acá? Ay, para, B pertenece a B y B no pertenece a A. Yo tengo que llegar a decir que hay un elemento B que pertenece a C y que no pertenece a A. Y, ¿Me entendés? correcto. No, ¿y cómo llego a eso, profe? Celia, ¿querés que te la haga yo la Por eso me demostración? tildé ahí. No, no, esa No, partecita no entendí porque para darme cuenta con las otras premisas, en las anteriores que hice, no sé qué poner. Porque yo llegué hasta ahí, por eso. mirá. Lo que pasa es que vos tenés. Primero definís tu subconjunto A subconjunto propio con B, ¿sí? Después ahí decís, como es subconjunto propio, que vas a tener un elemento B que pertenece a B y ese B no pertenece a A. Listo. Ahora, después definís tu subconjunto normal de B y C. Entonces vas a tener que X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Y de ahí, Mi premisa supuesta también utilicé. sí, utilizaste la premisa supuesta. Simplifiqué. ¿Cómo hago para decir que B pertenece a C? Ah, lo que pasa es que vos, en tu premisa, cuando vos especificás que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, porque A es subconjunto propio de B, y vos decís que existe un elemento B que pertenece a B y que no Sí. pertenece a A,